Muchísimo gusto que nos estén acompañando en esta conversación muy esperada, organizada por Tequila 1800, El Arte de Coleccionar. Nos acompañan Jorge M. Pérez y, bueno, él es fundador y CEO de la firma de desarrollo The Related Group y es coleccionista. Y estará en conversación con Tobías Ostrander, curador jefe estrellita B. Brodsky de Arte Latinoamericano del Tate. Muchas gracias por estar aquí. Le cedo la palabra. Hola, gracias a todos. Estoy muy emocionado de hablar con Jorge, o usar este como pretexto para revisar un poco como tu historia como coleccionista y como nuestra historia un poco juntos en esta aventura en muchas maneras. Pero fue interesante para mí un poco revisar las exhibiciones. Yo fui el curador en jefe y subdirector del Pérez Art Museum en Miami para 8 años. Y Jorge y yo trabajamos mucho en la colección del museo y después recientemente, como yo estaba invitado este año para curar una exhibición en su espacio 23 en Miami, y vamos a hablar de eso un poco. Pero eso fue la primera exhibición o proyecto que hicimos juntos, y cuando nosotros estaba en el Miami Art Museum, como antes de abrir el nuevo museo en Miami, y eso fue una exhibición de la donación de la colección de Jorge Pérez al museo, y fue parte del naming gift, y hicimos esta exhibición y un libro, el Frames of Reference. Y eso, y yo quiero comenzar con eso un poco, porque esta colección, que si puedes hablar un poco de eso, eso es una etapa de tu experiencia como coleccionista, y es una colección muy personal en muchas maneras, muy cerca de tu identidad, translatino en muchas maneras. Como yo tengo ejemplos aquí, esta colección había obras fantásticas más modernistas de Cuba, Colombia, Argentina. Y no sé si quieres hablar un poco de esta colección y el proceso del pasado de esta colección un poco. Bueno, primero que todo, muchas gracias. Siempre me siento muy contento en México, que es mi segundo hogar. Me siento siempre como si estuviera en casa. Y estamos coleccionando mucho en México, muchos artistas mexicanos, así que es una colección ahora contemporánea bastante fuerte, latinoamericana, y con una de las especialidades es México. Yo empiezo a coleccionar cuando estaba todavía en la universidad, joven, a los 20 años, salía con el poco dinero que tenía y me iba a comprar en esos tiempos litografías, porque eran las únicas obras que podía comprar, ¿no? Porque no tenía dinero para comprar nada más. Pero cuando empecé a trabajar, yo crecí en Colombia, nací en Argentina, crecí en Colombia y me sentía muy latinoamericano. Colombia y Argentina son dos países que quiero mucho, y también a Cuba, que es el país de mis padres. Y cuando empiezo a coleccionar, cuando empiezo a pensar ya que no iba a regresar por cuestiones económicas, hice mi maestría aquí en Estados Unidos, cambié mi carrera para estudiar arquitectura y diseño urbano. Me añoraba mucho, ¿no?, a Latinoamérica, especialmente a esos tres países en donde crecí, que conocía muy bien. Y entonces empecé a coleccionar solamente arte latinoamericano para continuar con esas raíces mías latinoamericanas. Y en ese tiempo yo le decía que la colección, mira, era la colección de mis padres, porque lo que compraba era el arte en donde mi mamá me llevaba a los museos cuando era pequeño, y era el arte de Frida Kahlo, Diego Rivera, Tamayo, Torres García, Wilfredo Lam, los grandiosos de Latinoamérica,
que yo había visto siempre en los museos que visitábamos cuando era muy joven. Y me daba la oportunidad, había dos subastas muy grandes en ese tiempo que ocurrían en mayo y en noviembre. Una era de Christie's, la casa de empeño, y la otra era la casa de subasta, y la otra era de Sotheby's. Y esas dos veces al año se reunían casi todos los grandes coleccionistas latinoamericanos. A mí me daba la oportunidad no solamente de comprar arte latinoamericano, sino empezar a conversar sobre todas esas cosas que estaban pasando en Latinoamérica y así no perder mi sentido de ser latinoamericano. Entonces toda la colección que empecé a coleccionar en 1979 fue una colección latinoamericana de que hoy en día la mayoría de esos artistas son artistas que ya han muerto. Grandes artistas de Latinoamérica, Beatriz González de Colombia, de Cislo de Perú, o sea, todos los grandes que iban por toda Latinoamérica, los grandes cubanos, Amelia Peláez, Lam, Portocarrero, los grandes mexicanos, Coronel, Rivera, todos los muralistas, Gorman, y esa colección, cuando Miami empieza a querer tener un museo en donde coleccionábamos en vez de solamente hacer exhibiciones, me pidieron que a cambio de ponerle el nombre le donara toda la colección más otra suma bastante importante en ese tiempo de dinero, y así fue como se creó el Museo Pérez de Miami. Nos fuimos alrededor del mundo en un avión buscando y tratando de seleccionar a los mejores arquitectos del mundo. Y en ese tiempo había el director del museo, se llamaba Terry Riley, que también era un gran arquitecto, y nos indicó, entrevistamos creo que a 20 de los grandes arquitectos, y nos hicieron propuestas con unos 10 arquitectos. Y de esos, los mejores, los que les dedicaron más tiempo y más pensamiento al museo, fueron Herzog and de Meuron de Suiza. Como ven, ellos tratan de imitar. En Miami hubo unas casas construidas en stilts, en palos, arriba del agua, que se llama Stiltsville. Y ellos tratan de hacer un museo que parezca a esas casas que parecían flotando en el mar. Y yo creo que hicieron una arquitectura absolutamente impresionante, no solamente por dentro, sino por fuera del museo. Y con esta donación de la colección, más o menos tú comenzaste otra vez, con tu propia colección, pero yo quiero meter también como equipo del museo, había fondos como muy generosos para comprar arte de América Latina, como había $1 millón cada año como para comprar, y compramos cosas como Celia Sánchez, Liliana Porter, una instalación muy, muy importante de Liliana Porter. Pero una cosa que quiero mencionar también que es interesante es como el PAM Fund for Black Art. Fue interesante como yo recuerdo bien que nosotros estábamos comenzando la colección otra vez como de arte de América Latina, y tú dijiste como queremos representar todo el público del Miami, y comenzaste este fondo también, ¿no? Sí, entonces lo que pasa es, llegamos al punto en donde le doy al museo todas mis piezas de artes. Cuando digo todas, no me quedé sin una sola pieza. Y esto fue muy triste para mí porque es casi como dar a los niños. O sea, el arte se vuelve algo para mí. Me dicen que yo soy muy apasionado. Le digo, no, yo pasé de ser apasionado hace tiempo, es como heroína hoy en día. Yo soy un drogadicto, pero en vez es artedicto, ¿no? Y al mismo tiempo estuve muy feliz porque siempre he querido que el arte nuestro, que lo que estoy coleccionando conmigo, con mi señora Darlene que está aquí, sea una cosa que el público la pueda ver
no que se dé que en una casa o en un lugar en donde el público no la pueda ver. Entonces pasan dos cosas. Una es que le puedo dar esa colección para que todo el público la vea. Otra, con el dinero terminamos de construir, porque se nos acabó el dinero, terminamos de construir el museo, que es un museo precioso. Y la tercera es que dejo de coleccionar el arte de mis padres y empiezo a coleccionar el arte nuestro, o sea, las cosas que a Darlene y a mí nos gustan en una forma muy personal. Y entonces lo que más me gustaba hacer es no solamente ver el arte, sino empezar a conversar con los artistas. Y eso se volvió una parte muy importante. O sea, las galerías hoy en día, a que le compramos muchas que están aquí, lo primero que hacemos es, cuando compramos algo, quiero conocer al artista, quiero ver en dónde está, en dónde ha mostrado, y entonces las obras de arte se vuelven mucho más personal, porque yo no le podía preguntar a Diego Rivera por qué pintaste esto, ¿no? Entonces, la colección se ha vuelto muy, muy, muy contemporánea, aunque todavía para entender la relación entre los artistas ya muertos y los jóvenes, seguimos comprando por eso artistas que ya fallecieron, porque todavía modernos, pero no contemporáneos. Entonces lo que pasó en el museo es que nos dimos cuenta que había empezando a haber una gran colección latinoamericana. ¿Por qué? Porque los cubanos y los latinoamericanos que vivían en Miami eran personas, muchas de ellas, que tenían poder adquisitivo y empezaron no solamente conmigo, sino a donar arte latinoamericano, cubano, del Caribe y latinoamericano, suramericano. Y también los donantes de la comunidad hebrea y la comunidad anglosajona de Miami también tenían dinero y estaban donando arte americano, ¿no? Muy bueno. Y cuando lo dijo Tobias, lo que me di cuenta es que nosotros tenemos una población en donde un muy buen porcentaje es afroamericano, de color negro, y no había casi ninguna de esa clase de arte. Y con una institución que se llama The Knight Foundation hicimos una donación fuerte para que el museo empezara a coleccionar en una forma bastante fuerte, ¿no? Museo afroamericano. Y al mismo tiempo, en nuestra colección personal, tenemos una colección muy importante. Dicen que es la colección más grande del mundo de arte contemporáneo africano. Entonces, no solamente empezamos a comprar el arte de África, sino compramos el arte de la diáspora. Los tres lugares que tenían más esclavitud, donde fue la esclavitud de África, fueron Brasil, Cuba y Estados Unidos. Entonces empezamos a comprar mucho arte afrocubano, afro-brasilero y afroamericano para hacer esa conexión entre África y el arte contemporáneo de Estados Unidos. Y así empezó la colección afroamericana en el museo. Well, y ahora tiene su propio gala, ahora este fondo es un endowment como para comprar obras de la diáspora africana. Ha crecido muchísimo en el museo. Para mí es interesante mencionar Julio Lepar porque como curador en el museo, la verdad, tú no estabas empujando mucho tus artistas o sugerencias, pero en un caso como tú estabas tú fuiste al Palais de Tokio y había una exhibición de Julio Lepar y tú llegaste diciendo como necesitamos a fuerza o sería una buena idea, y hicimos una exhibición curado por Astrid Brodsky y fue el más exitoso que nunca, ¿no? Y esa obra ahora está en Sevilla, se va a mostrar ahora en el Museo de Sevilla, que es un museo muy importante, contemporáneo y bello en Sevilla. Julio Lepar primero se volvió gran amigo
más de Darlene que de mí. El viejito tiene como 150 años y todavía estaba enamoradísimo de Darlene. Y la verdad es que creamos una amistad muy linda. Esta es una obra muy importante de Julio Lepar. Hay una muy parecida aquí en la entrada. Julio la mandó a instalar. La instalación de esta obra fue increíble. Y es parte de un grupo. Nosotros vamos coleccionando en grupos casi, ¿no? Y hubo un grupo muy, muy importante de Argentina y Venezuela que se fueron a Francia a hacer el arte cinético y el arte geométrico. Y entre esos estaban Julio Leparc, muchos argentinos, y estaban los grandes venezolanos como Cruz Díez y otros grandes. Entonces, los latinoamericanos en París crearon un sistema de arte muy, muy importante. Y después, como tú decidiste de hacer una colección de arte cubano contemporáneo para donar al museo, y no sé cuántos años hicimos esta colección, pero hicimos como una exhibición, con la donación hicimos este libro y esta exhibición en el museo, en 3 capítulos. Sí, esas obras son importantes. La primera es de Capote, uno de los grandes pintores y escultores. Esta está toda hecha de anzuelos. Parece que fuera el mar, trata de ser el mar, y cuando la ves de cerca son todos anzuelos que fue recogiendo uno por uno de todos los pescadores en La Habana. Y entonces con mi señora y con nuestras 2 curadoras, una nacida en Cuba y otra nacida en Estados Unidos, Anelis y Patricia, que están ahí, que con ellas sin ellas no podría hacer esto. Empezamos a ir a Cuba y en ese tiempo íbamos 3, 4 veces al año para conocer a todos los artistas contemporáneos cubanos. Y toda esa colección se la dimos también al museo. Y después de dársela al museo, quedamos con muchas ansias de seguir. Y hoy en día la colección de arte cubano es mucho más grande que la del museo. Tenemos más de 1000 piezas de arte cubano contemporáneo que también van a ir al museo. Todas las piezas de nuestra colección, que hoy en día la personal, no la que le hemos dado ya al museo, son más de 7000 piezas que las mostramos en este lugar que se llama El Espacio, y las tenemos también guardadas en nuestras casas, en la oficina. Toda nuestra oficina está llena de arte. ¿Puedes hablar un poco de este proyecto y cómo salió Espacio 23? O cómo está funcionando? Y ¿por qué salió esta idea de tener tu propio espacio? Como hay el museo con tu nombre, pero eso es otro proyecto, otro. Sí, yo siempre digo que es mejor tener suerte que ser bueno para algo, y esto fue pura suerte. Necesitábamos, porque ya no nos quedaba lugar para guardar las obras de arte. Teníamos alquilados muchos lugares y entonces queríamos un lugar central. Y conseguimos este galpón que tenía 10 metros, más de 10 metros de alto y más de 3000 metros y lo cogimos para guardar cuadros. Pero al principio, ¿no? Una bodega. Pero cuando lo limpiamos y nos dimos cuenta la belleza del espacio, dijimos, no, compremos otro lugar para guardar el arte y hagamos esto como un segundo museo, pero que ves muy, muy, muy personal. En el Museo Pérez es un museo público. Nosotros no tenemos nada que ver, o sea, yo soy uno de 30 votos del consejo, en donde los curadores, Tobaya era el curador principal, nos decían qué es lo que debíamos exhibir. En nosotros, yo con Patricia y Anelis, escogemos qué va a ser la exhibición, qué son las cosas que nos interesan. Una de las cosas que siempre me ha interesado en arte es el artista contribuyendo al cambio social. Cuando habla de todas las cosas malas que están pasando en la sociedad, ¿no? Y entonces hicimos algo, como ves, es el arte en el tiempo de social
and, ni me recuerdo ya, Social and Economic, ¿no? Unrest, ¿no? Y era sobre todo de artistas que estaban hablando sobre la explotación de mujeres, explotación sexual, explotación de color de la piel, capitalismo, etcétera, etcétera. Y fue una colección en donde nos buscamos que para trabajar con nuestras curadoras, a José Roca, que también tuvo un tiempo trabajando en el Tate como Tobias, es uno de los grandes curadores colombianos, curó la Bienal de Sydney y también gran amigo. Hicimos, yo creo que una gran exhibición. Y en todas las exhibiciones creamos un libro muy complejo porque no solamente son las fotografías de las obras, sino que los grandes escritores sobre el arte, curadores y escritores, escriben sobre las obras. Entonces, no solamente es un libro para ver las fotografías, sino para aprender sobre arte. Y esta exhibición fue la primera. Ustedes hacen una exhibición por año con el libro, y el segundo año, aquí hay ejemplos de algunos de los artistas en la colección que estaban en esta exhibición. Alfredo Yar, sí, como ven, en la explotación de los trabajadores en las minas en el Perú, Y cubano, hablando sobre la explotación, hablando sobre los discursos tan largos de Fidel Castro, y todos son la misma palabra, mil y una vez, las mismas palabras. Entonces, están hablando sobre todas las cosas en nuestra sociedad que pasaban, que eran... la próxima que hicimos fue el arte cubano. el próximo fue de... La próxima fue Witness, ¿verdad? La próxima fue Witness. ¿Cuál fue Witness? Ya se me olvidó. Se olvida todo ya. Sí. Enfocando sobre tu colección de mucho de arte de África. De África y sobre la diáspora de África. Y ahí buscamos para curadora a la curadora principal del Sites Museum de Sudáfrica, que es el museo de África más importante de África. Muy, muy importante la colección porque creó ese contacto entre artistas de descendencia africana y artistas que todavía viven en África. Ahí, como se ve, está Yinka Shonibare, que es un artista de descendencia africana, pero vive en Londres con artistas africanos que todavía viven en África. Y fue muy interesante la colección porque hemos creado una amistad muy, muy estrecha. Nos dieron un premio muy lindo, el premio más alto que se da en África, a Darlene y a mí, por la colección que hemos hecho. Y gran parte de esta colección se mostró en el Sites Museum en Sudáfrica, que fue muy linda verla. Y esta colección ahora de Sudáfrica se va a Basel, a la feria de arte más grande del mundo. Y una cosa impresionante es como mucha gente que van al espacio. El espacio es muy grande y todas las obras son de la colección. A veces piensan que hay préstamos y todo. No todos son como forman parte de tu colección permanente. Todas las obras son de la colección y todas las obras son muy personales. O sea, nos ponemos a discutir qué es lo que queremos. Estamos ahora discutiendo qué viene después. Y vamos a hacerlo 2 veces al año, pero la verdad es que cambiamos el espacio completamente para poder poner vídeos, para poner de todos. Entonces, la última con Tobias. Mira, esta también está ahora, la acabamos de ver en una de las galerías, Oladipo, que también es africana, pero vive en Noruega. Pamela Sundström. Yo no sé cómo me recuerdo de todas esas cosas. También africana, pero vive fuera de África. Gran artista. Originalmente. Y después, como curado por Patricia y Ana Neles y contigo, fue de arte cubano contemporáneo. Exacto. Entonces, esta sí fue de todos esos artistas que hemos conocido. En Cuba una gran diáspora, ¿no? O sea, de hoy en día, de los artistas, grandes artistas contemporáneos, desafortunadamente,
yo te diría que ni el 20% queda viviendo en Cuba. Están en México, están en España, están en Alemania, están en todas partes. Y nos fuimos a buscar a todos esos artistas por todas partes y los trajimos. La apertura de la exhibición fue una cosa muy linda porque se aparecieron casi todos, muchos de los cuales están todavía aquí. México fue un lugar en donde algunos que no se quedaron en México, como José Bedia, de los grandes, pasaron primero por México, se quedaron un tiempo en México, muchos se quedaron y otros se fueron a otros lugares. Digamos, Madrid le dicen la pequeñita Habana porque hay una cantidad de artistas cubanos inmensa. Y así seguimos con una religión completamente contemporánea cubana. No, y para mí fue interesante como ustedes hicieron en un momento cuando fue un momento difícil en Cuba y no había mucha tensión sobre Cuba en este momento y fue casi como para provocar un diálogo, o seguir un diálogo contemporáneo con Cuba y dar energía al mercado cubano en una manera. O no, yo sentí Sí, en ese tiempo Cuba siempre está pasando por tiempos malos, ahora está pasando por un tiempo horrible, ¿no? En donde casi no se puede comprar ni material para hacer el arte. Y por eso ha habido, no solo por la política, sino por la libertad, se han ido muchos los artistas. Esta colección yo creo que fue muy importante porque no fue una colección política, aunque sí hablamos de problemas políticos, digamos, como el bloqueo, esta obra hecha por grandes artistas cubanos, la mayoría de los cuales hoy en día, como dije, no están en Cuba. Y para nosotros fue muy importante porque todos somos o nacidos en Cuba o descendientes de padres cubanos. Y esta fue muy personal. Y esta exhibición fue lindo también porque había cosas modernas, cosas más contemporáneas, hasta el diáspora, ¿no? Como alguien como Hernán va, el local. Bueno, el Belkis Sayón, ya que ya murió muy joven. El próximo es un cubano-americano. El cubano-americano es Hernán Vaz. Y fue una colección muy personal, o sea, una colección muy importante. Recuerda, durante ese tiempo yo fui una de las personas que lleva a Obama a Cuba y pensábamos que el presidente Obama y el gobierno cubano iba a abrir las fronteras cubanas para permitir todo esto. Y en vez de pasar eso, pasó lo opuesto. Cerraron más todavía Cuba y hoy casi no podemos ni ir a visitar a Cuba. Así que en vez de pasar algo bueno, ha pasado algo peor y más artistas han abandonado la isla. La última con Tobias. Y esto, aunque Tobias y Patricia trabajaron juntos, también Anelis, pero especialmente Tobias y Patricia. Patricia fue la que siempre me ha hecho comprar tejidos, arte de tejido, ¿no? Que es una forma de arte que nunca ha tenido, o sea, que no se había reconocido tanto como gran arte, sino como arte más nativo, ¿no? Y más, el arte tejido de tejidos, ¿no? Se ha vuelto mucho más importante. Y lo que hicieron Tobias y Patricia y Anelis fue crear la interacción entre las obras más tradicionales en lienzo y las obras tejidas. Y entonces hay una gran conversación entre esas formas diferentes de arte. Y críticamente yo creo que las obras de todas las exhibiciones que hubo en Miami fue la obra que más crítica buena recibió en Miami. Y eso es el proyecto más reciente de nosotros. Y solamente para hablar un poco más de todavía va a estar ahí en Miami hasta agosto. Y está dividido en 5 temas, como chromatic structures, pensando de como textiles, como
tienen esta relación con la abstracción y el color como muy particular, como quilts y tapetes, tienen este diálogo con la abstracción interesante y también esta sección es landscape gestures. Nosotros estábamos tratando de mezclar como gestos en pintura con textiles, o como hacer este diálogo. Perdón que te Ya, interrumpe, pero sí. una de las cosas muy importantes que nosotros hacemos, y creo que la hacemos bien, muy bien, es mezclar, mira, los tres artistas que él acaba de traer, John Mitchell, eh, Frank Stella y la otra de Lee Lee Krasner, son, o sea, artistazos, maestros, dos de ellos muertos, uno todavía muy viejo, y la mezclamos con artistas muy contemporáneos. Entonces, la colección no solamente es sobre cuál que está en México, la otra es una colombiana jovencita, la que está colgando. Mezclamos mucho. Y otra cosa muy, muy importante que hacemos, cada vez que tenemos estas exposiciones, tenemos 3 apartamentos que hemos dedicado para artistas con estudios. Entonces vienen estos artistas y se quedan a vivir, los hacemos que se reúnan con la vecindad para que contribuyan a Miami, que vayan a la universidad, que hablen con los niños. Tenemos un programa para que los niños visiten a los museos y eso es muy importante, o sea, traer a los artistas hacia Miami para que hagan parte y expliquen sus obras. Algunos de los otros temas, Political Fabric and Threadbare, como fueron temas como mezclando. Threadbare fue como una idea de obras que están hablando de como emociones, como un metáforo de Threadbare como alguien que está emocionalmente como devastado o gastado, como esta relación entre figuración textil y como emoción en una manera. Y, y aquí yo puse como 3 ejemplos de la exhibición que tocan como 3 líneas que siguen muy importantes, como la línea de América Latina, como representado por Olga de Amaral. Esta obra es gigante, es muy grande, es de los 70s, preciosa. Con Nena Okore, como un artista de Nigeria, como Australia. Eso es de barro, tejido con barro, súper interesante. Pero eso es esta línea de arte contemporáneo africano, como que sigue muy fuerte en la colección. Y también como alguien como Gene Davis, como hay este parte de la colección, un interés en el post-war New York painting súper, súper fuerte, que sigue como un enfoque. No sé si eso es, ahora estas son líneas como muy, muy consciente o con el tiempo estás formando adentro de la colección, pero podemos ver como Mira, tendencias. yo creo que son las dos cosas, ¿no? Aunque nosotros tenemos, como dije, 2 curadoras muy importantes, la colección es muy personal. O sea, si no me gusta, no la compro, no importa. Cuando te dicen que esto se va a valorar mucho más, no me entra eso. Entonces, aunque sí nos vamos por senderos y coleccionamos, digamos, Gene Davis, no solamente de Gene Davis tenemos como 10 obras de este gran artista ya muerto, sino de este tiempo americano tenemos docenas y docenas de obras. Vamos por ciertos caminos, pero muchas veces me gusta una obra y la compramos, siempre estudiamos mucho, o sea, compramos mucho, entonces es muy importante estudiar, ¿no? Estudiamos mucho sobre la obra, pero no es una colección curada en el sentido de que muchos coleccionistas se buscan a una persona que le dice cuál es el artista importante, cuál es el artista que se va a valorar, cuál es el artista que tantas esas cosas. Nosotros miramos todas esas cosas, pero seguimos senderos muy personales. Y para mí, para cerrar un poco, como no es solamente la colección, vas a donar la colección, todas las obras, pero eso
forma parte de como tu idea de como tu coleccionismo es muy relacionado o pensado para Miami, y más allá de eso, como tú tienes, es parte de como tu filantropía para la ciudad, y este proyecto de crearte es como expandiendo, como casi como antes de, a mí eso es como ayudando artistas para producir, y no solamente artistas visuales. Entonces, quiero saber un poco más de este proyecto y cómo salió, porque es muy interesante. Para nuestra familia la filantropía es sumamente importante, especialmente la filantropía que tiene que ver con el arte y las humanidades, ¿no? Y especialmente como Miami es mi ciudad, eh, creemos que una gran ciudad no puede existir sin grandes museos, sin grandes óperas, sin grandes presentaciones de arte. Y por eso creamos un programa que se llama Crearte, en donde damos decenas de millones de dólares al año, y usamos a expertos para que nos recomienden a qué instituciones no de lucro que se dedican a enseñar el arte, a invertir en artistas, le vamos a dar contribuciones, y son contribuciones que van por 3 años. Usualmente van de 50 a 250 mil dólares por año, por 3 años, para que haya una continuidad en esas organizaciones. Eso es algo para Miami sumamente importante. El arte se ha vuelto muy importante en Miami, y contribuimos mucho. Eso es una parte muy importante. Cuando nos hacen las recomendaciones, de todos modos, nosotros somos los que decidimos cuáles son las instituciones a cuáles le vamos a dar, pero hay muchas instituciones. Le estamos dando probablemente a más de 100 instituciones en Miami, y al mismo tiempo lo trato como un negocio. O sea, contratamos a otra compañía que cada trimestre vaya, inspeccione que están haciendo lo que nos dicen que van a hacer. O sea, si dicen que van a enseñarle a 200 niños esto, vamos a darnos cuenta que sí le están enseñando a 200 niños, si no le quitamos los fondos y se lo damos a otras personas que usen el dinero mejor. La otra cosa que es muy importante es que nosotros queremos que la gente, especialmente los niños que no tienen poder adquisitivo, que los padres son pobres, que tengan la oportunidad de ver arte, que se empapen en el arte para que tengan las mismas oportunidades artísticas y de creación que tienen los hijos de las personas que tienen dinero. Entonces tenemos un programa muy grande. El museo es el programa más grande que hay en el sur de la Florida, en donde traemos a los niños en buses con curadores, y le vamos explicando a todos sobre por qué, la importancia del arte. Y es una de las cosas más lindas para mí, para Darlene, ver a esos niños pequeñitos haciendo esas preguntas, todos inspirados por ver esto. Y eso es algo que es muy importante para nosotros. Y Jorge, como para sobre el coleccionismo en particular, ¿tienes consejos para coleccionistas o con tu experiencia? Bueno, tenemos mucha gente aquí comprando, supuestamente. Bueno, yo desafortunadamente Latinoamérica en general no da a la filantropía, no contribuye a los espacios públicos como contribuye en otras partes. Una de las cosas que yo he estado tratando de crear, y lo hemos hecho creo que bastante bien, es buscar especialmente el latino que vive en Estados Unidos, que ha logrado que empiece a contribuir a la sociedad americana, especialmente en lo del arte. Es algo que es muy importante para nosotros. Me he dedicado mucho a levantar fondos, no solamente con los nuestros, sino yo creo que le he pedido a todos mis amigos, creo que he perdido muchos amigos en esa, que por favor contribuyan, porque es la única forma de tener y mantener esa cultura. Antes
los gobiernos se podían encargar, el rey y todas las grandes colecciones, pero hoy en día todos los museos necesitan apoyo del público. Para mí el consejo más importante es que el arte es sumamente importante en la creación de humanos que empiecen a comprender más al mundo que los rodea y que se involucren no solamente en comprar arte, sino en contribuir para que el resto de la gente pueda disfrutar ese arte. No sé si podemos tomar una o dos preguntas, si alguien tiene preguntas para Jorge, para mí. Ya. Buenas, muchísimas gracias primero por el espacio. Mi nombre es Silvia Fallas y por el tiempo que tienen en contarnos un poco de su trayectoria como coleccionista. Yo estudié arte y me he hecho como un poco de gestión cultural y es lo que he estado comenzando a trabajar, entonces me pone una meta muy alta y de mucha experiencia para seguir como en este sector y muy motivada, la verdad. Muchísimas gracias por eso. Tengo dos preguntas. La primera es, en esta historia que usted contaba de que le gusta escuchar a los artistas ahora, de cómo viene su obra, que las galerías tengan este diálogo entre el coleccionista y el artista, ¿qué sería como algo importante para usted que el artista le cuente? ¿Su historia, la historia de la obra, o cómo se llega a hacer esa conexión el artista con el coleccionista? Bueno, yo primero lo que más me interesa, uno empieza a hablar cómo llegaste a ser artista, por qué, cuándo empezaste a pintar, cómo empezaste a pintar, te volviste abstracto inmediatamente o empezaste figurativo y te volviste abstracto, en dónde estudiaste, a dónde quieres llegar. Y entonces ya al conocerlo un poco, empiezo a hablar sobre por qué tu creación se expresa en esto. ¿Por qué? Porque recuérdate, tú puedes ver algo y un artista lo puede expresar en una forma pictórica, ¿no? Otro lo puede expresar en una forma abstracta y el otro lo puede hacer en una forma conceptual, ¿no? Y a mí me interesa al principio, te diría la verdad, yo entraba a un museo y si no era algo que podía entender, ni lo miraba. Entonces me he esforzado mucho a estudiar para entender las diferentes formas de expresión. Y eso es lo que más me interesa del artista, cómo crea. Porque yo soy una persona que siempre me creo que soy bastante bueno para reunir a gente creativa, pero no soy creativo. O sea, cuando estudiaba diseño y arquitectura y todas esas cosas, era malísimo ni podía pintar una línea, pero era muy bueno para como que organizar a los que son buenos y crear algo de eso. Y así me considero mecenas en esa forma del arte. O sea, los ayudo a llegar conociendo lo que pueden hacer. Muchas gracias. Y la segunda pregunta es relacionada al arte digital. ¿Qué opina al respecto sobre el coleccionismo de arte digital y de estas plataformas nuevas de ver arte? Mira, la verdad es que en eso todavía soy bastante troglodita. Uno empieza con los canvases, después te vas con escultura, después te vas a fotografía, después nos fuimos a estudiar vídeo, después arte conceptual. Todavía el arte nuevo no ni lo entiendo y tengo y al mismo tiempo estoy tan dedicado a las áreas que estoy dedicado que no me queda tiempo de aprender otra cosa, es la verdad, porque yo me dedico al arte 4 o 5 horas al día, de estar leyendo, estudiando, mirando, viendo todas las galerías, a los estudios de los artistas, yendo a ferias como esta.
con estas ferias casi no llegamos a terminar nunca porque todos se vuelven amigos, ¿no? Entonces, no he llegado a esa y no creo que voy a llegar. Es igual, también me pasa un poco cuando me dicen, oye, me te tengo que mostrar el arte de China. Me imagino que está saliendo un arte magnífico en China, pero no tiempo tengo para estudiar el arte chino. Estoy mucho más dedicado a otros rumbos. Hola, me llamo Fira y bueno, mi pregunta es que entre más tecnología haya, más humanos tenemos que ser. Entonces, mi pregunta para ti es, ¿a ti qué te trae paz en tu corazón? ¿Qué me trae paz? En tu corazón. Ajá. Bueno, mira, hay unas obras de arte que te traen paz y otras obras de arte que te crean una gran inquietud. Cuando empiezo el arte que me trae paz, pienso a Monet, digamos, artistas que el impresionismo, cuando hacen ese arte, para mí muy pasivo. El arte contemporáneo, yo creo, en general, es un arte que te involucra, a mí por lo menos me involucra más y la verdad que no me crea mucha paz, pero no sé si paz es lo que yo busco. Yo soy un tipo inquieto y me gusta ser un tipo inquieto. La paz a mí se me hace como si fuera algo que no me llega mucho a mí. O sea, estoy siempre, no solamente en arte, sino en todo, muy inquieto. Hi, my name is B, and I'm from Miami. So I'm new to art, the art world, and I've been to a few art galleries, and I brought a piece or two. So I wanted to know, you're a very vast art collector. What advice do you have for new art collectors and people that are getting into the art world? Like, where should they start? Should they start buying pieces that are a little bit on the lower end, or should they delve into more expensive? Like, how do you build a collection, or what advice do you have for someone new, things we should see or do when you're new to the art world? Yeah, and that's a question I get asked a lot. I think the number one, the biggest advice is study, right? I mean, I'm a developer. How do you become a good developer, a great developer? You study. You study great architecture. You study great interior design. You study locations. You do a lot of research. I think art is the same way. I mean, tastes change. When you're a little kid, I say, hey, what do you get? I don't get a hamburger or get a pizza. I don't want to eat that, It develops, I think it's the same thing with art. The more you study, the more you develop, the more your changes, the more the more you're able to perceive different things. So the first thing before you embark in buying, I would do a lot of research. And after you do that, I think you just have to ask, part of the research, ask, but is what hits you personally, right? What means to you personally? And that's very, very important for me, and even with all that, 10 years happen and I go and I look at some pieces and I go, why the hell did I buy that piece, right? And that's part of the adventure. That's part of becoming a collector, making those mistakes that lead to maybe better judgments in the future. And there's not such a thing as good judgment or not bad judgment. I think there's educated judgment, but art tends to be very elitist at times. I remember 15 years ago, particularly, if you would buy something that was figurative art, every museum guy would say, that is commercial art, that's not good art, blah, blah, blah. And today, some of the same artists are worth trillions, right? And it was the same art, right? So to me, is it good art? Is it good art for me? And then, of course, if I am buying Latin American art, for example, and it's from Colombia, I got 10 Colombian, which are galleries, curators, gallerists, etc., that I trust, that I will say, hey, what do you think of this? And they'll go, well, I think
and that helps me make the decision. But if I really love it, I still buy the piece of art. Hola, gracias. Débora Holtz, mucho gusto. Es una pregunta para Tobías, perdón. Dices que trabajaste durante 8 años en el museo o más, y a mí me parece con una persona tan entregada a su pasión y tan definida en lo que le gusta, en lo que quiere. ¿Cómo se dio esa relación en donde tú das una directriz y tal vez no hay una recepción tan diáfana de, ok, let's do it? ¿Cómo se dio esta relación para que tú pudieras influir en alguien que está gobernado por algo que tiene que ver con su gusto propio? Una cosa que ayuda es un equipo. Somos un grupo como sus curadores. Yo en este momento, cuando yo estaba en el museo, y también, pero, y fue complicado en el museo porque él estaba comprando tanto y él quería como verlas las obras en el museo, y museos son más lentos, o tienes temas que quieres tocar, yo pienso que en muchas maneras como el espacio 23 es una respuesta a la lentitud, el respeto por el museo para decir como, ok, el museo tiene sus tiempos y necesitan hacer sus tiempos para su público, y el espacio 23 es un lugar para Jorge y su equipo como mostrar las cosas más rápido, jugar, ¿no? Como es más lúdico muchos, no tiene el peso de un contexto público de un museo que está tratando de armar una historia de arte y todo eso. Pero, la verdad, Jorge siempre fue, es interesante que como siempre, como equipo estamos haciendo sugerencias, a veces tomas las sugerencias, a veces no. Yo no hablé un poco pero hay algunos artistas, como un ejemplo es Novo, un artista de Cuba. Fuimos al Bienal de Havana, es un artista muy conceptual, y la verdad no fue de su gusto. Y yo recuerdo como Patricia en el no, este es muy importante, este artista es increíble. Él tenía el fe, y hasta hoy él ha comprado como 10 obras de Novo o algo, ¿no? Entonces como él es abierto, y es un diálogo, y a veces podemos convencer y a veces no, y está bien, pero ya. Y eso es muy importante porque fíjate, cuando tú ves una obra, especialmente si es abstracta y conceptual, muchas veces si no estudias y no te sientas con el artista, no la entiendes. O sea, Novo es una cosa que no la entiendes. Digamos, Novo tiene una donde hay una monedita grande y una monedita pequeña y hay un hilo. Entonces, si tú pasas eso y lo ves, ni la miras. Entonces, si te sientas con Novo y entiendes lo que está tratando de decir con eso, es una forma de comprender y de querer a la obra, en donde como persona empiezas a crecer porque los conocimientos cambian, y no sé, es más difícil porque no es tan fácil comprender esa obra, pero uno va aprendiendo. Yo al principio me recuerdo cuando íbamos con Anelis y Patricia especialmente, íbamos, digamos, un artista que nos gustaba y había 8 piezas del artista, y yo siempre me encantaba decir, ok, sin mi opinión, ¿cuál es la favorita de ustedes? Y yo estaba seguro que iba a ser completamente la opuesta a que era la favorita mía. Y yo creo que lo que ha pasado es que quizás nos hemos emparejado un poco más aprendiendo de cada persona. Y solamente como cuando nosotros estábamos trabajando por el museo, a veces fue como, ok, esta obra es para el museo y esta obra es para mí. ¿Sabes? Como había y sigue un poco así, como el museo tiene sus propios intereses y piden como apoyo para compras, pero por el otro lado él tiene su propio como intereses. Y una cosa que quiero mencionar antes Jorge no vende obra, él no compra y vende, y eso es importante hablar un poco sobre esto. Todo va al museo, a PAM,
pero no es como, él no está moviendo obra, no es inversión en el sentido de como después de 5 años él va a vender la obra, o no sé, eso es mi experiencia, no sé si ha vendido obras. Nunca he vendido ninguna obra, pero soy muy afortunado eh, porque lo que hago yo es construir proyectos, ¿no? Tenemos, digamos, 6 proyectos en México y cuando se dan cuenta de ver estos proyectos, eh, todos los lleno de arte, porque yo creo que como el arte me ha ayudado a mí a crecer como persona, va a ayudar a todos esos gente que nos compra condominios y todo eso, también los va a ayudar a eso a comprender más. Entonces tengo esa oportunidad que algunas veces, si hay una obra que todavía es muy linda, pero que ya no entra en la colección, la ponemos en un proyecto y son obras todavía muy buenas. O sea, muchas veces la hemos puesto en los proyectos y después de 5 años digo, qué bruto en haberla puesto en el proyecto, se la debe haber prestado para no perderla, ¿no? Pero no la pierdo. A mí se me hace, el arte se ha vuelto parte de nuestro, ¿cómo se dice en español? DNA, ¿no? De lo que somos nosotros. Y nunca dejamos que, digamos, los decoradores ni los arquitectos nos escojan el arte porque es verde y va con el sofá, ¿no? Todo el arte que escogemos para nuestros proyectos, y somos los constructores más grandes de Estados Unidos, todos los escogemos nosotros. Son proyectos, yo que le digo, arte de calidad de museo, ¿no? Y no tiene que ser porque valen mucho, sino por lo que hemos estudiado y por la significancia que tiene para nosotros. Y muchas veces me voy contra la opinión, digamos, la que me ha costado siempre mucho es cuando voy con grandes curadores y coleccionistas, y uno de mis favoritas artistas es el maestro Botero, que fue gran amigo mío y para mí uno de los grandes artistas latinoamericanos. Y mucha gente me dice, no, es un tipo decorativo, y para mí Botero hoy y será de los grandiosos. Pero he tenido muchas opiniones muy opuestas a eso, pero todavía sigo pensando y coleccionando artistas que yo creo son grandes artistas, y esa opinión temporal no me paraliza para coleccionar lo que yo quiera. Pienso que vamos a cerrar con eso, ¿ok? Gracias por venir a todos. Ok, chao.